Dicho esto, vamos al tema en esta mañana, hermanos. Aparece en la pantalla, se titula Caminando con Dios. Ese es el tema que tenemos en esta mañana y inicia así con una pregunta. Al llegar al final de su vida, ¿por qué quisiera usted ser recordado? Cuando ya Dios lo llame a su presencia, entendemos que hay contextos diferentes. Algunos hermanos nuestros, digo esto con todo cariño y nadie se ofenda, pero están más cerca del arpa que de la guitarra, digo yo, ¿verdad? Están más cerca de irse con el Señor. Digo, los que ya somos de ahí, que andamos de 50, 60 para arriba, ya tenemos que empezarnos a cuidar físicamente, porque pues sí es necesario que cuidemos este cuerpo que el Señor nos ha dado. Pero hermanos, cuando ya nos toque partir de acá, ¿cómo nos gustaría llegar al final de la vida y ser recordados? ¿Por una gente generosa, una gente bondadosa? Decían, mi amigo que ya se fue y ya no vive, Dios le permitió partir, lo conozco porque era muy generoso o era muy cariñoso, o lo van a reconocer porque era mezquino, orgulloso, antagonista, deshonesto, no amaba a nadie, estaba amargado, nadie lo quería, era la oveja negra de la familia. En tu funeral, ¿qué van a decir de ti? ¿Qué les parece esto? Que digan, cuando muera usted, este caballero o esta dama caminó con Dios. ¿Cómo ven, hermanos? Bueno, a mí sí me gustaría que dijeran, Héctor Martínez caminó con Dios. No nada más que caminó con Dios y se lo llevó Dios, sino que caminó con Él durante su vida. Ahora, hay una definición en la pantalla sobre lo que significa caminar con Dios. En la primera diapositiva, si quieres, dice así: mantenerlo en el centro de nuestros pensamientos. Fíjense bien, la definición de caminar con Dios: en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos. Vamos más adelante, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas. Alguien por ahí dice, a mí no me toquen el tema de las finanzas. En nuestros planes y en cada aspecto de nuestra vida, que Dios ahí, hermanos, esté en medio de nosotros. Eso es lo que significa caminar con el Señor. Ahora vamos a la Biblia, a Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, porque todos los principios que enseñemos en esta mañana, hermanos, tienen que ser reflejados directamente de la bendita palabra de nuestro Señor. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, dice la Biblia: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, excepto Lore, que ya sabe la respuesta, y algunos que estuvieron en el primer culto de la mañana. ¿Alguien me quiere decir cuántos años vivió Matusalén? Excepto los que no estuvieron en la mañana, Alexis. A ver, voy a volver a repetir. Para que yo le dispare una coca y un gansito. ¿Cuántos años que no estuvieron en la mañana, hermano Joaquín? A ver, hermano, no me hagan enojar tan temprano. De los que no estuvieron en la mañana, ¿cuántos años vivió Matusalén? 1, 2. ¿Cuánto, Johan? No, por ahí, más o menos, pero no. 3, 2, 1, 0. Nadie se la ganó. Hermano Erasmo, ¿cuántos, hermano? 960. Una coca para el hermano Erasmo. Se la debo, hermano, como a todos los que le debo cocas aquí en la iglesia. No es cierto, sí se las voy a pagar. Ok, 969 años, el hombre que más años vivió. Y sin embargo, del que se dice, miren lo que dice el versículo 22: y caminó Enoc con Dios, después que engendró al hombre más longevo, Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y dice el versículo 24, ¿quieren leerlo conmigo, hermanos? ¿Qué dice? Caminó pues Enoc con Dios, ¿y qué pasó? Y desapareció, porque le llevó Dios. Entonces Enoc fue un hombre que caminó con Dios hasta que el Señor lo llevó al cielo. Su nombre de Enoc también es mencionado en Hebreos 11:5 y en Judas 1:14 y 15, al describirlo como un hombre justo, quien no murió, pues agradó a Dios en todo su caminar. Ahora, hermanos, les doy una lista, porque la pregunta en esta mañana es: ¿usted camina con Dios? ¿Usted camina con el Señor? Le doy una lista de
una lista de pasos esenciales para caminar con el Señor. Y el número 1, por supuesto, está en Juan 14:6, es aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Juan 14:6, hermanos, vamos a leerlo en la pantalla. Léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esto, cuando uno habla de aceptar a Cristo, yo sé que ahorita hay una corriente calvinista neorreformada que está diciendo que ya no tienes que aceptar a Cristo en tu corazón porque esa oración no está en la Biblia. Dicen ellos, no está en la Biblia esa oración, no tienes que. Pero hay muchos indicios en toda la Biblia, hermanos, de que la gente necesita un nuevo nacimiento. Y le dijo Cristo a Nicodemo en aquella noche: si no naces de nuevo, ¿qué dice? No puedes ver el reino de Dios. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Y empieza la regeneración, que es que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la regeneración. Eso es caminar con Cristo, es aceptar a Cristo. Luego, la adopción, el ser parte de la familia del Señor. No sé cuántos huérfanos hay aquí en esta tarde. Mi esposa tiene la bendición de que yo soy huérfano. ¿Por qué la bendición? Pues porque no tiene suegra, ¿verdad? Entonces, no sé cuántos huérfanos hayan aquí en esta tarde, pero no están huérfanos. Su Padre Celestial es nuestro Señor. Es lo que dice la Biblia. ¿Qué tal la santificación? Que somos santos, agios, según los griegos. Esa palabra agio, que significa apartado con determinado propósito para el Señor. Así que tú, a pesar de que te portaste mal durante la semana, eres un santo delante del Señor. Eso está en la Biblia, en la carta a los Corintios, a los santificados, a los llamados a ser santos en Cristo Jesús. Y no me digan que los corintios eran la iglesia más bien portada de todo el mundo. Se portaban tan mal que el hijo andaba con la esposa del papá. Y sin embargo le dice a los santificados: o sea que tú eres un santo, créetela. Ahora dile al que está a tu lado: eres un santo. Yo sé que tiene cara de Blue Demon, pero no, dile: eres un santo, ¿verdad? Eres un santo, créetela. Créetela, somos santos delante del Señor, apartados con determinado propósito. ¿Y qué tal la justificación? Y con eso cierro este punto, hermanos, en donde dice la Biblia que Dios nos mira. Esto es justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es justificación, que Dios nos mira a través de Cristo como si nunca hubiéramos pecado y como si jamás volviéramos a pecar. Ahora, esto no te da permiso para portarte mal. Es decir, pues ya está todo pagado, los pecados pasados, presentes y futuros. No, pues vamos al McAllister, o cómo se llama, al McCarthy's, o como se llama. Pues vámonos a portarnos mal, pues al cabo ya está todo pagado. No es permiso para pecar. Es la gracia del Señor sobre nosotros, que somos justificados. Por eso la importancia de aceptar a Cristo. Número 2, para caminar con Dios, tengo que aprender a escuchar a Dios. Ahora vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Si trae una Biblia, hermano, abra su Biblia, por favor, en Juan, capítulo 10, versículo 27, para escuchar las palabras de nuestro Maestro. Dice Juan 10, 27. Léanlo conmigo, los que llegaron ahí. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice la Biblia: mis ovejas oyen mi voz. Hay que afinar el oído, hay que ponerte los audífonos espirituales para escuchar al Señor, porque a veces no queremos nosotros escuchar al Señor, hermanos. Por eso Santiago capítulo 1 versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esto es el mensaje para los casados en esta mañana, hermanos, que seguramente hay pleitos en la casa. Detente tantito, escucha a tu mujer, varón que estás acá, escúchala, algo te quiere decir. Mujer, también escucha al varón. Por eso la Biblia habla en el libro de Proverbios, gotera continua. ¿Por qué creen que habla de gotera continua? ¿Por qué no dice gotero continuo? ¿Por qué? ¿Alguien me quiere decir por qué? Porque Salomón tuvo 700 reinas y 300 concubinas. O sea que estuvo casado con más de 1000 mujeres. Y luego súmanle, triplíquenlo eso, que cada mujer tenía una mamá. O sea,
En un mundo pero si él hubiera estado rodeado de hombres, él hubiera dicho, como gotero continuo, porque a veces los hombres también somos goteros. También nos portamos mal, no escuchamos la voz del Señor. Escucha a tu mujer cuando te dice: no compres ese carro, no inviertas en ese negocio, no te juntes. Oye, ten cuidado con la vecina que te está echando el ojo, ya la vi, ¿verdad? No te le acerques, es mala hierba, mala mujer. No te le acerques. Y tú, no, si es tan linda la vecina, no pasa nada, ¿verdad? Todo es natural, es normal que uno salude. No, ten cuidado, danger, danger, danger. Siempre hay alertas y hay que aprender a escuchar la voz del Señor. Número 3, para caminar con Dios debemos confiar en Él. Vamos a buscar un texto acá que está en Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. ¿Sí están conmigo, hermanos? Amén. Vamos a buscarlo, por favor, hermanos, en esta mañana. Abra su Biblia, por favor. Qué bonito es. Digo, los textos están acá por si alguien no alcanza a encontrar el texto, o si alguien no trajo una copia de la palabra del Señor. Pero si usted trae una Biblia, ábrala, úsela. Dios le está hablando en esta mañana. Dice Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? Fíate de Jehová y no te apoyes en todos tus caminos. Entonces Dios nos guiará al caminar, hermanos, si lo seguimos a Él. Ahora, debemos confiar en Dios, aunque en ocasiones lo que nos pida pareciera que no tiene sentido. ¿Se acuerdan de la ilustración del alpinista de la Concagua? Esa está en internet, usted lo puede buscar. Ilustración del alpinista, de un alpinista que iba subiendo esta montaña gigantesca, y a la medianoche no logró escalar a su ritmo que él pensaba, y le ganó la noche, y uno de los arnés le falló, y él empezó a descender en la oscuridad por la montaña. Perdió la lámpara, perdió todo su equipo, solamente quedó atado a una soga. Entonces, pendiendo de la soga, clamó y dijo: Señor, ayúdame, Dios mío. De repente una voz grave y profunda de los cielos contestó: ¿qué quieres que yo haga? Y él respondió: sálvame, Dios mío. Dios le preguntó: ¿realmente crees que yo te puedo salvar? Por supuesto, Dios mío, respondió él. Entonces, corta la cuerda que te sostiene. Siguió un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y se puso a pensar sobre la propuesta de Dios. Al día siguiente, el equipo de rescate que llegó en búsqueda lo encontró muerto, congelado, agarrado con fuerza con las dos manos a la cuerda, colgado a solo 1,5 metros del piso. A veces, hermanos, nosotros no entendemos lo que está pasando, pero Él tiene un plan. Tenemos que aprender a confiar en nuestro Señor a pesar de que vaya el viento en contra. Número 4, para caminar con Dios debemos estar de acuerdo con Él. ¿Tú has estado en desacuerdo en alguna parte con Dios en la palabra? Digo, yo sí. Yo he encontrado textos que digo, es más, he encontrado historias en la Biblia que se me hacen historias que si yo pudiera quitarlas, no las puedo quitar, porque hay una maldición en la Biblia sobre aquel que añada y quita de la palabra. Pero hay historias muy terribles. Voy a decir una de ellas que yo quitaría: la historia de Mefiboset. Ustedes la han escuchado, la historia de Mefiboset. Un niño que la nodriza, queriendo protegerlo, camina, no se fija, tropieza ella, y al caer se le cae el niño y le quiebra la columna vertebral. Queda lisiado por todos los días de su vida. Yo digo, qué bonito pudiéramos sacar de esa historia, hermanos. En qué bueno le podemos encontrar a un bebé, a un niño fracturado. No le podríamos encontrar nada bueno, pero yo no escribí la Biblia, hermanos. Yo tengo que decirle a Dios: Señor, ¿qué me estás hablando a mí? Creemos a veces que podemos arreglarlo todo sin el Señor. Miren lo que dice Isaías capítulo 55 8 y 9. Lo vamos a buscar en la palabra, hermanos, por favor. Antiguo Testamento, Isaías capítulo 55. Yo también lo busco junto con ustedes para leerlo directamente de la palabra del Señor. Isaías 55 versículo 8 y 9. Y así me doy también el parámetro de cómo están llegando a la palabra en esta tarde. Isaías 55, 8 y 9. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros
pensamientos. Ahora yo te pregunto, préstenme atención tantito, hermanos. Yo te pregunto en esta tarde, ¿tu manera de pensar y tu manera de decidir en la vida es bíblica? ¿O son pensamientos de tus antepasados? Les voy a poner un ejemplo. Mi mamá era cristiana, ella aceptó a Cristo prácticamente al final de su vida, tenía 73 años, le dio una embolia, se le paralizó la mitad del cuerpo y prácticamente esa enfermedad la llevó a la tumba. Si no hubiera tenido esa enfermedad, ella hubiera vivido más años porque le tenía mucho amor a la vida. Entonces un día llegué a la casa y ya no olía a humo, porque ella fumaba mucho y aparte maldecía mucho. Y le digo, oye mamá, ya no huele a humo tu casa. No, hijo, es que ya no fumo. A los 73 dejó de fumar. Y luego platicando con ella le digo, oiga jefa, porque le decíamos jefa de cariño, oiga jefa, ¿y ya no maldice usted tampoco? Ay no, hijo, ¿para qué? ¿Cómo? A ver. Ahora, ella era muy linda, yo siempre le he dicho, tenía un corazón, era mi mamá adoptiva. Cuando mis papás murieron, quedamos 7 huérfanos, ella adoptó 5. Imagínense, si tú le tienes que dar de comer a 1 o a 2 que viven en tu casa, imagínate adoptar a 5. Nada más para que vean el tamaño de la responsabilidad que hizo. O sea, era muy buena persona, pero era muy mala cristiana. Ella tenía sus propios conceptos. Ella decía, a ver hijito, si vas a abrir el paraguas, ábrelo dentro de la casa, no lo abras afuera. Sí, pero ¿por qué? Es que traes la mala vibra. Luego decía, si tiras sal en el comedor, no, nunca lo hagas, nunca tires sal en la casa, porque por eso nos va mal. Luego ella decía, cuando barras la casa, empieza a barrer, no barras hacia afuera, barre hacia adentro, para que atraigas el dinero. Esto que estoy diciendo, algunos pecadores lo van a hacer llegando a su casa. Ya no van a barrer hacia afuera, ¿verdad? Van a decir, ahora entiendo por qué me va mal, ahora voy a barrer para adentro, ¿verdad? Bueno, ahora, yo pregunto, amados hermanos, en esta tarde, ¿cuál de todos esos pensamientos es bíblico? Ninguno. Porque en la Biblia es clara, hermanos, al decir que si queremos la bendición del Señor, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Tenemos que obedecer los principios del Señor. Entonces, tu manera de pensar es bíblica. Es la palabra griega homologeo. En griego significa estar de acuerdo con el Señor. Ponte de acuerdo con Él. Número 5. Entonces, para obedecerlo, todos debemos caminar para caminar con el Señor, todos debemos obedecer al Señor. Vamos a buscar un texto, Deuteronomio 8:6. Por favor, hermanos, acompáñenme a leerlo. Deuteronomio, Antiguo Testamento también. Todos los principios, hermanos, tienen que ver con la palabra del Señor y tenemos que pensar y meditar. Tú revísate en esta tarde y pregúntate, ¿estoy caminando con el Señor? Miren lo que dice Deuteronomio 8:6. ¿Ya llegaron ahí, hermanos? Amén. Vamos a leer, hermanos, juntos. ¿Qué dice? Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios. ¿Qué dice? Andando en sus caminos y temiéndoles. Ahora, fíjense bien, hermanos, ¿cómo trabaja el Señor en nuestros tiempos? En el Antiguo Testamento, la gente era obligada a cumplir una serie de mandamientos y de requisitos que los obligaban a formar parte como de una religión. Y entonces, hermanos, lamentablemente en nuestros días, digo lamentablemente porque hay iglesias así, amada iglesia, tenemos que cuidar de no caer en un legalismo religioso. Hay iglesias que cuando una dama entra al templo y llega con una minifalda muy diminuta o una blusa muy pequeñita, te ponen un batón. Órale, ahora sí puedes entrar al culto, porque ahora sí ya estás santificada, porque te pusimos tu batón. Ahora, muéstrenme en la palabra que la gente antes de acercarse a Dios tenía que cambiarse de ropa. ¿Alguien me quiere decir? Y entonces la samaritana, cuando vino a Jesús ahí y le pidió agua, entonces ella se puso el batón antes de hablar con el Señor. ¿Hay algo así en la Biblia? No, eso no lo hemos inventado nosotros los religiosos. Hermanos, mientras yo sea pastor en esta iglesia, nunca va a haber una lista ahí en la entrada que diga se prohíbe, se prohíbe, se prohíbe, se prohíbe, se prohíbe. No, un cristiano, hermanos, debe de obedecer al Señor guiado por el Espíritu Santo. Si el Señor te dice que ames, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Amar. Si el Señor te dice perdona, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Perdonar. Si el Señor dice bendice, ora, asiste, ayuda, todo lo que está pidiendo en la palabra, hermanos, ¿qué tiene que hacer el Hijo de Dios? Tiene que hacerlo.
pero debe de hacerlo intrínsecamente. ¿Qué significa intrínsecamente? Que nadie te lo tiene que decir. Te voy a poner un ejemplo vívido para algunos pecadores que están acá y para otros hace muchos años. Recién te conviertes al Señor, vas a una fiesta y está el bailongo, métete tete, que te metas tete, y va cubas por allá y botellas por allá y pecado por allá, y el cristiano está en medio de esa fiesta y él dice: este no es mi lugar, este lugar que estoy no honra a Dios, yo decido guardarme para el Señor. El pastor no te tiene que andar cuidando. Algunos antes de entrar aquí al McAllister se asoman: ay, que no me ve el pastor, ¿verdad? Y ya se meten en las sillitas de adentro para que no los vean ahí en las de afuera, ¿verdad? ¿Qué te cuidas de los hermanos? ¿Qué te cuidas de tu mujer? Ay, voy a bloquear el celular. Y algunos celulares tienen como 10 contraseñas, ¿verdad? Para que la mujer no les encuentre nada. ¿Qué te cuidas de tu esposa? Sabes que estás haciendo mal delante del Señor, obedécelo. Hermanos, es peligroso andar en desobediencia a Dios. Es peligroso. Nunca desafíes al Señor, nunca. Puedes desobedecerme a mí, soy tu pastor, pero si un día te pido algo y no me quieres hacer caso, no pasa nada. Allá Dios te lo demandará, ¿verdad? Porque normalmente cuando yo le pido a alguien, nunca es para mí. Como yo decía ahorita en la mañana, cuando vamos a embellecer el templo para nuestro aniversario, amados hermanos, vamos a pintarlo, vamos a poner una plataforma, vamos a trabajar mañana durante todo el día. Y yo dije: iglesia, los que quieran venir a ayudarnos, que vengan. Y los que no quieran, es que yo no quiero, no estoy de acuerdo, no quiero venir, no tengo la actitud de trabajar. Allá tú y el Señor. No es mi trabajo, no es mi iglesia, este templo no es mi templo. No, y literalmente no es mi templo, es otro dueño. Hermanos, todo lo que hacemos es para que honre y glorifique a nuestro Señor. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, hermanos? Todo lo que hacemos es para Él. Entonces tengamos cuidado cuando desafiamos al Señor. Número 6, caminamos con Dios. Y caminamos con Dios, debemos ir en la misma dirección que Él. Hay sendas que parecen más cortas, más rápidas, más baratas, pero no son las sendas del Señor. Personas amargadas, frustradas, metidas en drogas porque están caminando en contra de la corriente del Señor. Para caminar con Dios hay que ir en el mismo paso que Él. No te le adelantes a Dios. Jóvenes que están acá, no se le adelanten al Señor. Algunos ya se quieren casar. Ay, yo me quiero casar, ya me quiero casar. El barco que pase, en ese me subo. No te le adelantes. Ahí lo he dicho en otras predicaciones. Ahí andan por todo el campamento persiguiendo a la muchacha. Y ahí anda, ¿verdad?, la morena de fuego por el campamento. Y ahí atrás de la morena: dame tu teléfono, dame tu teléfono. Y la persigues por Facebook, por Twitter, por WhatsApp, por todo. Y contéstame y háblame. Y se termina casando con la morena de fuego. Y luego ya se quiere divorciar. No te le adelantes al Señor. Él tiene su tiempo. Busca la voluntad del Señor. Miren lo que dice. Este texto es bastante conocido, pero es muy interesante. Salmo 119, 105. Léanlo conmigo en la pantalla, hermanos. ¿Qué dice? Lámpara es. No te me duermas, Alex, ya te vi. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Miren, hermano, lo que está significando este texto para nosotros. Va una palabra interesante para todos aquellos que les gusta el griego. Es la palabra griega kairos o kairos. Algunos dicen kairos, otros dicen kairos. Significa el tiempo perfecto de Dios. Dios tiene su momento perfecto. Dios no llega ni tarde, ni llega antes, ni llega después. Él llega en el momento justo. Dios sabe todas tus debilidades, sabe dónde estás vulnerable y sabe lo que quiere para ti. El problema, ¿cuál es, hermanos? Que vivimos en la época del microondas. Todos queremos un microondas en la casa, en donde llegas con tu sobre de palomitas. Está lista tu película cristiana, ¿verdad? Del arca de Noé, que tiene falsa doctrina, ¿verdad? Ahí la pones, ¿verdad? Y ya dices: voy a poner mis palomitas, la metes al horno de microondas, puchas palomitas y a los 2 minutos y medio, voilà, palomitas con mantequilla. Sacas tu botezote de salsa Valentina, de la negra, que es la que pica más, ¿verdad? Y le echas y le bañas y ahí estás, ¿verdad? Y dices: qué rápido todo, ¿verdad? Qué bonito. Y así pensamos que es la vida espiritual.
Algunos me traen a sus hijos o a sus maridos. Pastor, óremele a mi marido, ¿verdad? Métalo ahí en el horno espiritual del pastor Héctor, ¿verdad? Y póngale marido cariñoso, obediente, responsable y buena gente, ¿verdad? Y no malhumorado. Póngale ahí y que a los 2 minutos con 30 segundos, voilà, salga un marido completamente diferente. ¿Saben qué, hermanos? Eso no existe. Hay procesos. Ora por tu esposo. Y amada esposa que estás acá, ¿verdad? Por favor, también ama a tu marido también, ¿verdad? Porque a veces no le queremos dar buen testimonio. Ay, yo no entiendo por qué no cambias. Y tú, mujer que vienes acá a la iglesia, tampoco cambias. Tenemos que cambiar todos. Decirle al Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Caminar con Dios, hermanos. Entonces, y vamos hacia el final del tema en esta tarde, hermanos. Para caminar con Él debemos amarlo. Vamos a abrir la Biblia en Marcos 12:30, hermanos, por favor. Si están conmigo, hermanos, ya se me durmieron. Vamos a buscar Marcos 12:30, por favor. Abran ahí su Biblia. La abro yo también junto con ustedes. Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos 12:30. Dice la Biblia, Marcos 12:30. Si están conmigo, léanlo, hermanos. ¿Qué dice? Y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo dice? Con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, no les voy a poner una trampa en esta tarde, pero si yo preguntara ¿cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos levantaríamos nuestra mano sinceramente? Porque si amamos a Dios, lo vamos a obedecer. Si amamos a Dios, vamos a esperar su tiempo. Si amamos a Dios, abriremos nuestro oído para escuchar a Dios. Si amamos a Dios, vamos a caminar en sus sendas y a su ritmo, a su paso. Si amamos a Dios, vamos a aprender a escucharlo. Todo esto es parte de amar a Dios. Si tú no haces esto, hermanos, no nos engañemos en esta tarde. No amamos al Señor si no estamos obedeciéndolo. Si hacemos lo que queremos. Dije en el primer culto, hijo que estás aquí presente, si tu mamá te manda algo en la casa y no lo obedeces, no obedeces a tu mamá y no obedeces a tu papá, no te engañes, no amas a Dios. Porque dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, aparte es bien para ti. Pero te mandan por las tortillas y ay, bueno. Y hasta parece que va en cámara lenta, ¿no? Y está como el chiste de la tortuga, ¿no? Ya tiene 3 horas que mandaron a la tortuga y digan, no, esa tortuga ya se tardó. Y se asoma la tortuga y dice, pues si siguen hablando mal de mí, menos voy, ¿verdad? O sea, así está a veces, ¿no? Los chavos de ahora, ¿verdad? Van como que en cámara lenta. No nos engañemos, hermanos, y los criticamos a ellos, pero como cristianos, ¿cuántas cosas te ha pedido el Señor en este año que no le hemos obedecido? ¡Sas! Ahí hasta mi cabeza rodó. Todos hemos fallado en algo, hermanos. Ahora yo no te voy a convencer de ningún pecado en esta tarde. Tú sabes en qué área estás mal. Ese es el último punto. Para caminar con Dios debemos abandonar el pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, hay cosas que no estás haciendo bien. Eso no te va a servir en tu vida. Pregúntate en esta tarde, ¿hay algo en tu vida que no debería estar ahí? ¿Hay algo en tu vida que no debería estar ahí? ¿Tú sabes a qué me refiero? Dios te está hablando y tú sabes qué área de tu vida no has alineado esa vida al caminar con el Señor. ¿Hay un pecado que te tiene atado? Cuando pasa esto, perdemos las mejores bendiciones de Dios. No puede haber pecado y santidad a la vez. Dios no quiere a los tibios. Está en Apocalipsis. O somos fríos o somos calientes. O obedecemos o no obedecemos. No hay término medio, hermanos. Y entonces yo te pregunto, como comencé el tema en esta tarde, cuando mueras, ¿cómo te recordarán las personas? Si sigues estos sencillos pasos, empezando con aceptar a Cristo como Salvador, seguro que tú querrás caminar con Dios al igual que yo. Voy a pedir a la iglesia que se ponga en pie, por favor, para orar en esta tarde. Puestos en pie, hermanos, por favor. Tú sabes de qué forma te habló el Señor. Dice la palabra de Dios que el Señor no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así que
Tú puedes en esta tarde estar aquí entre nosotros y tener cara de angelito y pasar como un cristiano, pero verdaderamente estás amando a Dios, verdaderamente caminas con Él, verdaderamente estás buscando su rostro, estás haciendo su voluntad, verdaderamente estás caminando con Él. Tú sé honesto, y ¿cuántos de estos pasos son ciertos en tu vida? ¿Verdaderamente estás caminando con Dios? No necesitas una vida perfecta, no. Necesitas una vida santa, una vida rendida a la voluntad del Señor. Así que ríndete ante Él y dile: Señor, ayúdame, porque si hay cosas en mi vida que no están bien, yo reconozco que hay áreas de mi vida que no están alineadas con el Señor, no estoy caminando con Dios en esta área. Perdóname, Señor, entrégate a Cristo. Y si hoy tú estás acá y necesitas recibir a Cristo como tu Salvador, o nos estás viendo a través del canal de YouTube desde casa y necesitas recibir a Cristo como tu Salvador personal, haz esta oración ahí en tu lugar, sin decir palabra. Habla con Dios y dile lo siguiente: dile: Señor Jesús, hoy quiero pedirte perdón porque soy pecador, y te pido, Señor, que entres a mi corazón y que me salves. Regálame, Señor, la vida eterna. Necesito que estés aquí conmigo, en el centro de mi vida y en el centro de mi corazón. Te recibo como Salvador. Te lo pido en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Así como estamos, hermanos, con los ojos cerrados, un minutito más regálenme. Con los ojos cerrados, rostros inclinados. ¿Alguien en esta tarde oró por primera vez y le pidió a Jesús que entre a su corazón? Alguien que está dispuesto a caminar con Dios, que sabe que en esta tarde lo necesita. Si alguien hizo esta oración, déjeme orar por usted, y voy a pedir que en el lugar donde está, levante su mano para orar por usted. Si hubiese alguna persona que por primera vez le pidió a Jesús: entra a mi corazón. ¿Alguien lo hizo? Déjeme orar por usted si hay alguna persona en esta tarde. Muy bien, vamos a terminar en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque de ella emana la sabiduría. Ayúdanos, Señor, bendícenos, Padre. Tú sabes en nuestra vida cómo estamos delante de ti. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Nos hace falta caminar contigo. Hace falta seguir tu camino. Hace falta obedecer tus principios. Hace falta, Señor, buscar tu palabra, escucharte a ti, amarte a ti, obedecerte a ti. Todos esos mandamientos y esos principios, ¿cómo nos hacen falta, Señor, en nuestra vida? A tu iglesia, a nuestras familias, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta tarde, y gracias por esta tarde, por tu palabra y por la iglesia presente. Estamos en tus manos y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias. Dios los bendiga.